Buenas tardes, hermanos. En esta hora vamos a meditar en la palabra de Dios. Estamos ya comenzando un nuevo mes. Estamos pues todavía con, con muchos contagios, con con muchas situaciones que sabemos que van a ser algo adversas todavía. Pero no debemos de quitar la mirada, no debemos de cerrar nuestros oídos a lo que dice la palabra de Dios. Es donde nos tenemos que tomar y donde siempre tenemos que estar firmes, constantes y confiados. Sí, ciertamente el temor nos llega y nos llega cuando a veces pues tenemos que salir o tenemos que hacer muchas cosas, pero si no es necesario que salgan, hermanos, no salgan. Si es necesario que no tengan y puedan quedarse en su casa, quédense, hermanos. Es necesario para poderse cuidar de esta manera. Y si tiene que salir, pues sabemos que tenemos un escudo, tenemos vestiduras de nuestro Dios para poder cuidarnos. Y pues lo principal es la oración y leer la palabra de Dios. Esos son nuestros escudos y bueno, y nuestro Señor y la confianza que tenemos en Él. En esta tarde vamos a meditar nuevamente en el libro de Joel, en el profeta Joel. Voy a tomar tres pasajes del libro de Joel. La semana pasada igual del mismo capítulo, del capítulo 2 de Joel, pero ahora vamos a retroceder un poco al versículo 12. Va a ser el versículo 12, 13 y 14. Vamos a orar al Señor antes de leerlo. Gracias nuestro Dios porque hasta este momento nos has guiado, has estado con nosotros, sigues cuidando de nuestra vida, nos sigues protegiendo, porque sabemos, Señor, que siempre hay un propósito de parte de ti. Señor, haznos ver cada día, a cada momento, el propósito por el cual tú permites, Señor, que sigamos aquí en en este lugar. Igualmente, Señor, sabemos y siempre he dicho que debemos de estar listos en cualquier momento que tú nos llames, en cualquier momento que quizá podamos tener este virus, esta enfermedad y pues a lo mejor es el medio por el cual podemos también poder llegar a ti, Señor. Pero tenemos que cuidarnos, tenemos que estar alerta, Señor, y, y saber que tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. Bendice a todas aquellas gentes, Señor, que no te conocen, que este es un momento en el cual tenemos que testificar, tenemos que hablar de ti, Señor. Usa todos los medios, usa todos los predicadores, a todos aquellos que predican tu bendita palabra, Señor, y que haya gente que pueda estarse ganando, que haya gente que pueda estar aceptando tu salvación, que te reconozca como Dios y Salvador. Bendícenos y dirígenos en este momento que vamos a meditar en tu palabra y que esta palabra pueda llegar a aquellos corazones que lo necesitan, aquellos corazones que quizá puedan tener temor o puedan estar en situación un poco difícil de enfermedad y de desesperación, de angustia o de pérdida, Señor. Sabemos que tú tienes el control de nuestras vidas y te pedimos que tú guíes a nuestros hermanos de nuestra iglesia y que podamos estar siempre unidos como nos has mantenido hasta este momento. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Dice así
el primer versículo de Joel 2:12. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos. Convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Dice el Señor, conviértanse. Ahora, este es el tiempo, este es el momento. No hay que dejar pasarlo. Este es el momento de que la gente tiene que pensar que tienen que convertirse al Señor. Aquí está hablando el profeta al pueblo de Dios, que se convirtieran en ese momento porque venían situaciones difíciles, venían situaciones de cautiverio, que se los iban a llevar como esclavos. Y Dios les dice, conviértanse ahora, que aunque lleguen a pasar aquella situación por la que iban a vivir, pero que se volvieran al Señor, que, que regresaran su mirada, que sus oídos volvieran a escuchar la palabra de Dios. No las palabras de los hombres, sino la palabra de Dios. Ya en aquel tiempo, ya los judíos, el pueblo de Dios, tenía ya a través de rollos los mensajes, la historia, el Génesis, el Éxodo, en el cual a veces nos deleitamos, a veces de escuchar y de leer cómo Dios creó al mundo, cómo Él es el dueño del mundo. Y en eso es en lo que tenemos siempre que meditar, que tenemos un Dios que es verdadero, que es real. Por eso dice, convertíos a mí de todo vuestro corazón. Esto me recuerda cuando el Señor se encuentra con Nicodemo y Nicodemo va y le dice, ¿qué es lo que tenía que hacer para tener la vida eterna? ¿Qué es lo que tenía que hacer para, para poder estar en esa, después de la muerte, estar ahí con el Señor o llegar a Dios? Y el Señor simplemente le dice, os es necesario volver a nacer. Y eso realmente es lo que significa convertirse, ser otra persona, dejar de ser nosotros mismos para ser la persona que Dios quiere que seamos. Déjenme decirles, hermanos, que a veces confundimos el convertirse y el convencerse. Ahora hay mucha gente, hay muchos predicadores que tratan de convencer a la gente. Y realmente no se trata de convencer, se trata de convertir. Y la única manera de convertir a la gente es que haya un reconocimiento de Dios en tu vida verdadero. Que realmente reconozcas a Dios como el Creador, como el Salvador, y que creas en Jesús, que vino a morir por ti, por tus pecados, que vino a dar su vida, que Él era el único, reconocer que Él era el único que podía hacer esto. Nadie más lo podía o lo pudo haber hecho, sino solamente Jesucristo. Y recordemos, hermanos, que Jesucristo es Dios mismo. Él mismo se dio a sí mismo para que el hombre fuera diferente después de haber pecado, después de haberse alejado de Él. Por eso dice, convertíos a mí, que vuelvan su corazón a Dios. Esta es siempre la exigencia de nuestro Dios, que siempre lo veamos a Él, porque no hay otros dioses, hermanos, no existen otros dioses. Solamente Él es el único. Él dice que solamente Él está arriba, abajo, a cualquier lado, y que no hay otro.
y no hay nadie como Él. Lo que pasa es que el pecado hace que nos creamos o que seamos hacedores de dioses a través de metales, a través de madera, a través de piedra. Y eso fue lo que el hombre hizo, hacerse un Dios. Y él mismo hacerse también Dios, el hombre mismo. Pero Dios dice, convertíos, conviértanse, porque no hay otro más que yo. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor. Él es el único. Y dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Mucha gente puede creer en Dios y aún en las iglesias. Hay mucha gente que dice que va, que escucha, que, que, que recibe palabra de Dios, pero realmente no está convertida a Dios. Está convencida o le puede convencer. Porque el estar convertido, ahí dice la palabra de Dios, que el estar convencido de corazón es, dice, con ayuno, con lloro y lamento. Fíjense, menciona tres cosas. Ayuno. Recordemos que el ayuno era dejar de comer. Era dejar de comer por lo menos todo un día. No probar alimento, sino solamente tomaban agua durante el día para poder sobrevivir. Pero ¿qué significa esto del ayuno? Es dejar de deleitar el cuerpo, es dejar de saborear en tu paladar el alimento. Y esto lo podemos trasladar ahora a nuestros días, que es dejar de hacer muchas cosas que te gustan, dejar de hacer todas aquellas cosas que te pueden deleitar, que sí a veces no son malas, como por ejemplo, hay personas que no pueden dejar el vino, y hay cristianos que siempre se echan su copita de vino, y hay cristianos que fuman, y hay cristianos que, que adulteran, hay cristianos que fornican, jóvenes, los jóvenes ahora están fornicando. Pero aquí dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, deja de hacer aquellas cosas. Pero para poder dejarlas de hacer, necesitamos primero estar convertidos, no convencidos, sino convertidos. Si tú no eres un convertido, pues sí, te va a costar mucho trabajo dejar estas cosas. Y puede ser que a lo mejor siendo un convertido, estar convertido con tu corazón, y sí, a veces vas a caer y vas a hacer cosas, pero, pero viene otra segunda parte. Dice, conviértete, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, dejar de hacer aquellas cosas que te dañan, que traen consecuencias a tu vida. Hermanos, todo pecado trae consecuencias. La mentira, el robo, la maledicencia, el pensamientos no buenos, las palabras obscenas, que muchos cristianos las usan, ¿sí? Es eso, ese es el verdadero ayuno a hoy en día. En aquel tiempo el pueblo practicaba un ayuno de alimento, de dejar de, de, de probar alimento durante todo un día. Y a veces hasta el mismo Señor Jesús ayunó 40 días, que esto es algo muy tremendo y muy poca gente puede hacer esto, dejar de comer y caer en un ayuno. Pero hay un ayuno del cual mencioné anteriormente, dejar de hacer cosas que te deleitan, que te gustan,
déjalas de hacer, dice el Señor. Conviértete con todo vuestro corazón, con ayuno. Y luego dice con lloro. Cuando, cuando has cometido alguna cosa, algún pecado, cuando no has hecho realmente lo que debiste haber hecho, debe de haber ese lloro personal. Ese lloro de decir, Señor, perdóname, la regué aquí, caí, no debí de haberlo hecho y estoy en este momento y me arrepiento, Señor. Que esa es otra palabra, ¿verdad? De haberse convertido, arrepentirse, no tener remordimiento, sino estar arrepentido. Y si hay arrepentimiento, hay lloro, hermanos. Y lloramos porque hemos caído, hemos ofendido, hemos dicho. No sé si tú hayas pasado por esta experiencia, pero eso debe de existir en la vida de un cristiano, ¿sí? Lloro, que haya un ayuno, que deje de hacer cosas que le deleiten y luego viene un lloro, y luego dice que viene un lamento, lamentarse, hijo, ¿por qué hice esto? No debí de haberlo hecho. Y a veces hasta podemos tener pensamientos, pero si fui un tonto, fui un esto, fui un lo otro, fui un aquello y la regué hay un lamento. No sé si has pasado también por esta experiencia de lamentarte por aquello que hiciste, por aquella palabra que dijiste. No sé si a veces puedas darte cuenta de tus acciones, de tus pensamientos, de tus palabras. Y a veces decimos cosas y de repente debe de venir a nuestro pensamiento el verdadero convertido, aquel que realmente se ha convertido al Señor, le suceden estas cosas. Se lamenta, se llora y deja de hacer cosas que, que todavía en nuestra carnalidad, en nuestra humanidad, seguimos haciendo. Pero luchamos y decimos, no, no quiero hacerlo, no voy a hacerlo, y hay una lucha, ¿sí? Y, y además después de esa lucha hay un lloro de corazón y, y, y nos postramos ante el Señor y caemos de rodillas y nos humillamos y nos lamentamos. Debe de haber un lamento y eso es lo que el Señor quiere. Que haya una verdadera conversión de vida. A hoy en día se necesita, hermanos, que en verdad estemos seguros de que estamos o que somos personas convertidas, que somos personas renacidas, que somos personas nacidas de nuevo, porque esto es lo que nos da la seguridad para ir a la presencia de Dios, ¿sí? Porque estamos en esa comunión con nuestro Dios. Nuevamente en el versículo 13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Igualmente en el pasado, el, algunos o el pueblo judío, ¿verdad? Se rasgaba las vestiduras. Hasta hoy en día usamos este ejemplo, ¿verdad? Cuando algún hermano comete pecado, algún hermano cuando hace algo y otro lo ve o otro lo descubre, otro dice, se rasga la vestidura porque aquella persona hizo tal cosa que no debió de haber hecho. Igualmente, ¿qué es lo que hace Job? Dice, se rasgó las vestiduras cuando estaba, cuando le pasó aquel acontecimiento a sus hijos y muchos siervos de Dios, muchos profetas, muchos aquellos hombres de Dios decía se rasgaban las vestiduras.
Pero Dios quiere que nos rasguemos el corazón, desgarrar el corazón, el, el, el que haya un verdadero cambio en nuestra vida, que busquemos ese cambio. Rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras. Y nuevamente le vuelve a decir al pueblo, conviértanse a Jehová, convertíos a Jehová vuestro Dios, vuelvan la mirada al Señor. Eso es lo que tenemos que estar todo el tiempo, hermanos. Nuestro corazón, nuestra mirada, nuestros pensamientos, nuestra confianza siempre debe de ser hacia nuestro Dios y no rasgarnos las vestiduras por los que otros hagan o dejan de hacer, sino tenemos que vernos a nosotros mismos primeramente. Queremos un cambio de este mundo, hermanos. Queremos que en este mundo haya un cambio, pero déjame decirte que si quieres que este mundo tenga un cambio diferente, si quieres que este mundo cambie, el primer mundo que tiene que cambiar eres tú, porque tú eres ese mundo, tú eres parte. Y todas aquellas cosas que hagas en bien, para bien, y que tú y que en ti empiece a haber esos cambios, vas a ver un mundo diferente. Cuando tú mismo te veas a ti mismo. La pregunta es, hermano, ¿realmente eres un convertido de Dios? ¿Realmente tienes la mirada hacia el Señor? ¿O solamente estás convencido? ¿O solamente pues estás por conveniencia? ¿O solamente estás porque tus papás te llevan a la iglesia o porque ellos te dijeron que creyeras? Recordemos que Dios es un Dios personal. Dios quiere que tú te conviertas a Él. Dios no convierte familias, Dios convierte personas. Y es necesario que nos convirtamos a Él, que realmente seamos nacidos de nuevo, que realmente haya esa convicción de vida que tenemos con Dios. Y miren lo que dice el profeta, el versículo 14. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Hermanos, esto es lo maravilloso de Dios, sus atributos. Misericordioso. Dios se duele ver al hombre pecar. Dios se duele que el hombre mismo tenga su propio castigo. Hermanos, Dios no es un Dios que esté con un palo en la mano y que cualquier cosa que hagamos inmediatamente suelta el golpe. No, hermanos. Nosotros somos los que nos castigamos porque desobedecemos. Porque si nos dicen no hagas esto, y lo hacemos. No hagas aquello porque te puede pasar esto, y lo hacemos. Y caemos. Nosotros mismos somos los que nos castigamos y le echamos la culpa a Dios. Esto de la pandemia, mucha gente puede estar diciendo, ¿por qué Dios permite esto? Somos nosotros mismos, ha sido el mismo hombre, la ambición. Todo esto es parte de esa ambición, de ese poder que el hombre busca tener. Pero recordemos, hermanos, y la palabra de Dios nos lo dice, porque misericordioso es y clemente. Dios es
misericordioso y clemente, porque todo el tiempo Él aboga por nosotros. El Señor Jesucristo está abogando por nosotros delante del Padre, para que el Padre no vea ese pecado, esa ofensa que hacemos. Y el Señor Jesucristo, a través de la cruz, a través de su sangre, nos, que nos limpia de pecado, y es la única manera que Dios mismo puede vernos a nosotros mismos. Y esto es lo maravilloso, lo increíble, que no alcanzamos a entender cómo Dios mismo se provee a sí mismo, Él, para morir, porque Él es clemente, porque Él es misericordioso, porque Él no quiere que la humanidad se pierda, Él no quiere ese castigo que el mismo hombre se puso, que el mismo demonio se hizo, hablando de Satanás. Él se rebeló y Él se puso su propio castigo, pero no hubo arrepentimiento en Él, en, en Satanás. Pero Dios nos da a nosotros la oportunidad. Dios nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos, de convertirnos a Él, porque Él nos ama. Y dice, Él es tardo para la ira, y otra vez, y grande en misericordia. Y vemos como el mismo pueblo, su mismo pueblo reconoce esa misericordia. Allá en el libro de Lamentaciones dice, cada mañana es la misericordia de Dios. Grande es tu misericordia cada mañana. Cada mañana que amanecemos debemos de darle gracias al Señor, porque Él es misericordioso. Todos los días cuando despierto le digo, Señor, gracias. Gracias por la vida, Señor. Porque en cualquier momento puedo morir. En cualquier momento puede suceder algo en mi vida. Pero en este día, Señor, yo te agradezco por la vida, para poder disfrutarla, pero también para poder testificar de Él. Él es tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Hermanos, el Señor se duele. El Señor se duele, dice, del castigo. Dice allá la palabra de Dios que le dolió en el corazón a Dios que el hombre se haya depravado. Cuando dice ese versículo, y se arrepintió Dios, no es que se haya arrepentido, sino que le dolió en el corazón que el hombre cada vez era su pecado más y más y más y más, y por eso viene el diluvio. Y recuerden que el mismo Señor Jesucristo dijo que, que en el pasado, que en este tiempo el hombre estaba viviendo igual que en el pasado, ¿sí? Alejados de Dios, no reconociendo a Dios en su corazón, y que la venida del Señor iba a ser como en los tiempos de Noé, que estaban de fiestas, que se daban en casamientos, y de Dios no se acordaban. Y a Dios no no recordaban al Creador, a quien los hizo. Tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso, hermano. Confía en Él. Y Él se duele de ese mismo castigo que tú mismo te provocas. Díganme qué padre se goza castigando a su hijo. Díganme qué padre se goza si su hijo ha hecho fechorías, ha robado, ha matado, y verlo en la cárcel. Ningún padre se goza de eso. O de la enfermedad de un hijo por alcohol, por drogas. Ningún padre humano se goza por la enfermedad.
o por el castigo que pueda tener un hijo. El mismo hijo se provoca el castigo. Nosotros mismos nos provocamos el castigo, hermanos. No le echemos la culpa a nadie. Nosotros mismos nos castigamos. Todo lo que nos pasa, todo lo que nos sucede es por nuestras acciones, por nuestros pensamientos, por lo que hacemos o por lo que decimos. Pero hermanos, Él se duele del propio castigo que nosotros a veces nos provocamos. Entonces es tiempo, hermanos, de que realmente estés convencido de que eres un convertido. No solamente un convencido de que sí crees en Dios, sino que realmente seas una persona convertida. Que hayas nacido de nuevo. Porque esto es lo que te lleva a una verdadera confianza, a una verdadera seguridad, a una verdadera fe en el Señor. Y no solamente de estar en una iglesia o estar en un número, en una iglesia, o uno más, sino que realmente en tu corazón exista esa seguridad, esa fe de que estás con el Señor y de que el Señor está contigo. Eso es lo que necesitamos tener hoy en este tiempo. Seguridad de vida. Pero para tener esa seguridad de vida eterna y de paz y de tranquilidad, necesitamos estar convertidos al Señor. Señor, en esta hora queremos agradecerte por tu palabra, que pueda llegar a los corazones y a las personas que lo estén necesitando, Señor. Tu palabra nunca vuelve vacía y queremos que pueda llegar a todos aquellos hermanos de nuestra iglesia, a los jóvenes y a toda aquella persona que le escuche. Perdona nuestras faltas, Señor. Perdona todas aquellas cosas que cometemos a diario y que nos alejan de ti, Señor. Pero tú siempre estás cerca. Nosotros nos alejamos de ti. Tú nunca te alejas porque siempre estás cerca de nosotros, porque eres un Dios que está en todo lugar. Señor, bendice tu iglesia, bendice a mis hermanos que se siguen quedando sin trabajo. Señor, provéeles, que no tengan temor, que ellos puedan tener la seguridad de que tú eres su proveedor en todo momento. Bendice a nuestros hermanos enfermos, bendice a aquellos hermanos que quizá están desfalleciendo en sus fuerzas y en todas sus necesidades por las cuales ellos están pasando. Bendice a los jóvenes, a nuestros niños, a los niños de nuestra iglesia, Señor. Pero también, Señor, que podamos dar testimonio a tanta gente que está necesitando de esa confianza, de esa seguridad. Señor, perdónanos. Sabemos que no hacemos las cosas que tú quieres, pero guíanos en verdad. Y gracias por ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Bendice a nuestros hermanos enfermos. Cuídalos, Señor, protégelos. Y Señor, pues te agradecemos toda tu bondad, toda tu misericordia que tienes para con nosotros. Todas estas cosas te las agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.